why are more stories like these making headlines? Why aren't they making headlines? Well, here to discuss is strategic advisor to Faith in Media Coalition, Kim Douglas. Kim, it's so great to have you on this morning with some really positive news for once. We love that we're covering this in Beach. What's happening? Yeah. Listen, it is so good to be on with you. Anti-Christian. Many of their parents don't practice the religion, don't go take them to church, but yet these young people are being drawn towards the faith and towards getting baptized and really fully committing themselves. What's happening? Is it that they're just maybe, not getting disillusioned by social media, faux connections, like, the kind they get on social media? Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, ayúdanos a aceptar tu voluntad, sobre todo cuando nuestros planes sean distintos a los tuyos. Ayúdanos entonces a olvidarnos de nuestros planes y a aceptar tus planes. A pesar de que inicialmente sea un camino difícil y doloroso para nosotros, pero ayúdanos a entender que tus caminos y tus planes son siempre mejores que los nuestros y que tienen un fin perfecto, mientras que nuestros planes están muchas veces basados en la ignorancia y en el egoísmo. Guía nuestro pensamiento, Padre amado, para que esté siempre anclado a tus planes y a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, esta noticia es de locos. Desde hace más de 7 años, Ecusatón les ha venido profetizando que en Estados Unidos se formaría una terrible teocracia pseudo-cristiana, moralmente inmoral, que violaría su propia constitución y que perseguiría a todo aquel que no obedezca sus decretos religiosos. Pero miremos la noticia, hermanos. El estado de Luisiana es el primer estado de Estados Unidos en pasar un proyecto de ley que obliga a todas las escuelas y universidades públicas a mostrar un monumento o póster con los 10 mandamientos, recontra, hiper, mega, plop. Hermanos, y es una noticia que nos revela un tremendo cumplimiento de la profecía. Recordemos que Apocalipsis 13 nos muestra que es en Estados Unidos donde se va a formar muy pero muy pronto una terrible teocracia que será igual a esa teocracia vaticana que existía en Europa en la Edad Media. Pero esta teocracia que se formará en Estados Unidos y que ya se está formando de forma oculta, tiene apariencia de ser una teocracia evangélica, es decir, que ya no es una teocracia 100% católica, sino que será una teocracia evangélica con características católicas. Es decir, que por eso la profecía dice que en Estados Unidos se forma una imagen de la bestia, porque esa nación forma un gobierno teocrático exacto al gobierno que tiene el Papa de Roma en Europa. Y como nos muestra Apocalipsis 13, todo es un gran engaño de Satanás para engañar aún a los elegidos y para perseguir al pueblo santo de Dios. Muchos van a caer en este terrible engaño, hermanos. Leamos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, pero hablaba como el dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Hermanos, esta bestia que sube de la tierra nos representa a una nación con una gran extensión de tierra que tradicionalmente estaba desocupada o despoblada
y que de repente empieza a resurgir como una potencia mundial. Y esa nación es evidentemente Estados Unidos. Sus dos cuernos representan el uno a la iglesia protestante y el otro al republicanismo. Es decir, a una iglesia que no tiene papa y a un gobierno que no tiene rey. Así fue como se concibió en sus inicios a la nación de Estados Unidos. No es gratuito entonces, hermanos, que el animal que representa a Estados Unidos es el bisón. La profecía nos dice que es esta bestia de dos cuernos que de repente habla como cordero. Es decir, es una nación que en sus inicios presenta un carácter cristiano, porque defiende los derechos humanos, la libertad de conciencia y de expresión, la libertad de tú celebrar y acoger la religión en la que tú creas libremente, la libertad de congregarte con tus hermanos, la libertad de predicar. Todos estos son valores que antes eran muy protegidos por Estados Unidos, pero de repente todo eso ha empezado a cambiar. Estados Unidos, aunque sigue pretendiendo ser una nación cristiana, ahora la vemos que empieza a hablar como dragón. De repente algunas cosas empiezan a cambiar y escuchamos de Estados Unidos estas frases como que ahora ya tú no puedes expresarte libremente porque según el gobierno ahora eso es discurso de odio. Si tú hablas de la guerra en Israel, ahora eso es antisemitismo. Si tú no estás de acuerdo con la ciencia, ahora eso es desinformación. Entonces ahora el gobierno de Estados Unidos te empieza a etiquetar como nacionalista, como grupo radical, como fanático, plop. ¿Qué pasa ahí, hermanos? De repente se odia ya la libertad de conciencia y escuchamos esas palabras que dicen que los que no están de acuerdo con la doctrina nominal son fundamentalistas, radicales, rígidos, teoristas de la conspiración. ¿Qué pasa con todo ese discurso? Era algo que no estábamos acostumbrados a escuchar y que dice la profecía que acabamos de leer, que precisamente es Estados Unidos quien ejerce el poder que tenía la primera bestia, que es el Papa de Roma. En la Edad Media, recordemos que tú no podías ir en contra del poder nominal, en contra de la religión oficial, porque entonces te declaraban hereje y decían que tú tenías pacto con el diablo y te enviaban a la hoguera. Y esa forma de actuar de la Iglesia Católica persiste hoy en día. Solo que la Iglesia Católica ya no puede operar directamente porque no tiene ese poder que tenía el Papa de Roma en la Edad Media. Lo perdió de repente. Entonces ahora es Estados Unidos quien tiene ese poder. Todos sabemos que esa nación es la máxima potencia militar del mundo y que tiene bases militares desplegadas por toda Europa, Suramérica, África, Medio Oriente, etc. Así que no es casualidad que las naciones obedezcan todo lo que haga Estados Unidos. Y no es que las naciones imiten a Estados Unidos, sino que simplemente le tienen que obedecer, porque es la máxima potencia mundial. Estados Unidos es esta bestia de dos cuernos que de repente obliga a los moradores de la tierra a adorar a la primera bestia romana, el Papa de Roma. Nosotros vimos ya un cumplimiento de esa profecía a partir del 2020, cuando bajo el liderazgo de Estados Unidos se impuso en todos los moradores de la tierra el 666. En ese momento todos pudimos constatar que el 666 había sido un decreto papal emitido hace 200 años por los papas Pío VII y Pío IX, pero que ahora ese decreto era revivido y era mostrado al mundo bajo un halo de ciencia. Muy pocas personas supieron que en realidad era un decreto religioso.
que se había pasado hace 200 años y que había sido ejecutado por el Papa de Roma e impuesto sobre los moradores de Europa. Ahora el asunto era distinto. Ahora Estados Unidos imponía ese decreto papal, pero sobre los moradores de todo el mundo. Y fue así como desde el 2020 se empezó a imponer el 666. Ese fue el inicio de este cambio, de esta bestia de dos cuernos que empezaba a convertirse en la imagen de la bestia. Estados Unidos dejaba de ser esa nación que celebraba la multitud de ideas o de pensamientos, a ser ahora una teocracia que bajo cualquier pretexto exige la imposición de un único pensamiento. La profecía describe eso, a esta bestia de dos cuernos que es un gobierno laico que se empieza a convertir en una teocracia. El gobierno laico es esta bestia de dos cuernos y la teocracia es la imagen de la bestia. Es decir, que Estados Unidos forma un gobierno religioso exacto al gobierno religioso que tenía el Papa de Roma en la Edad Media. Algo que nosotros pues hemos podido ir viendo poco a poco, sobre todo cuando el Capitolio es una imagen exacta de la Basílica de San Pedro, y también vemos el obelisco ahí al frente del Capitolio, igual que hay un obelisco al frente de la Basílica de San Pedro. Es decir, las dos construcciones son una imagen exacta. Entonces vemos que se cumple la profecía y vemos cómo estábamos esperando precisamente eso, que Estados Unidos empezara a derrumbar este principio de su constitución que le impedía establecer una religión específica como religión de Estado, para de repente empezar a acoger una religión e imponerla sobre los moradores de ese país y luego sobre los moradores del mundo. Ahí nosotros vemos un cumplimiento total de esta profecía. Aunque ya habíamos visto en el 2020 la imposición del 666, sabíamos que faltaban la imposición del nombre y de la marca de la bestia. El nombre de la bestia tiene que ver con la adoración trinitaria y la marca de la bestia tiene que ver con el reposo en domingo. Así que esta noticia, en donde el estado de Luisiana empieza a pasar leyes religiosas, es algo que va en total oposición con lo que nosotros estábamos acostumbrados a conocer de Estados Unidos, que debía ser un estado laico, con separación de iglesia y estado. Hermanos amados, el mismo movimiento